El cristal de transmisión llegó el martes, sellado con la firma de energía cromática que marcaba la correspondencia oficial del Imperio Dragón. Marcus M. Cessian leyó el mensaje holográfico 2 veces a través de su interfaz neuronal y luego colocó cuidadosamente el cristal sobre el escritorio desordenado de su taller. Había solicitado un acuerdo de colaboración, buscando a alguien del Imperio Dragón que pudiera ayudar a cerrar la brecha tecnológica entre los sistemas humanos y Dragón. Le habían enviado a la princesa Srixia Dramore, pero algo en la forma en que habían redactado su título en el mensaje le pareció extraño. Demasiado formal, demasiado cauteloso, como si intentaran ocultar algo tras un lenguaje diplomático. Ma caminó hacia la plataforma de observación de la Estación 7 y contempló las rutas marítimas que se entrecruzaban entre las colonias humanas y las ciudadelas flotantes del Imperio Dragón. 3 años atrás, había conocido a la familia real Dramore en el mercado Nexus durante un intercambio de piezas. Las hijas habían sido magníficas escocesas, todos adornados con esa característica belleza dracónica, con escamas que brillaban como obsidiana pulida, alas que reflejaban la luz como vidrieras y ojos que reflejaban la sabiduría ancestral de su especie. Sin embargo, el mensaje oficial no mencionaba ninguna de estas cualidades tradicionales. En cambio, hablaba de pericia técnica y un temperamento apto para tratar con humanos. Las palabras sonaban huecas, como ecos en un hangar vacío. Lo que él desconocía era que en la ciudadela principal del Imperio Dragón, la princesa Sirixia guardaba su mala voluntad en cápsulas protectoras, mientras la risa de su hermana sanaba los salones cristalinos. Desconocía que el emperador Dramoris lo había declarado con la máxima precisión justo cuando llegó la solicitud de Max de un enlace técnico. Desconocía que la emperatriz Vara había mostrado su primera sonrisa genuina en varios ciclos lunares cuando decidieron a qué hija enviar. Y, desde luego, desconocía que Sir Dramor albergaba un secreto que explicaría por qué su familia estaba tan ansiosa por verla estacionada a 40 años luz de distancia. Un secreto que los conectaba con Marcus Castén de una forma que cambiaría todo lo que creía saber sobre la cooperación interespecies. El transportador llegaría en 2 ciclos, pero el verdadero misterio ya había comenzado. Max pasó el día siguiente limpiando su estación de reparación con una intensidad que sorprendió incluso a su personal de mantenimiento. Reorganizó los estantes de herramientas, que llevaban meses desordenados, pulió las terminales de diagnóstico hasta que brillaron e incluso despejó las habitaciones de invitados en la cubierta superior de sus instalaciones. La pequeña habitación recibió nuevos filtros atmosféricos y una calefacción ajustada a la temperatura de confort de los draconianos. Su especie prefería temperaturas unos 15 grados más cálidas que las de los humanos. Se detuvo en el panel de reflexión cerca de la entrada de la bahía de desacoplamiento y se pasó una mano por su cabello castaño, siempre despeinado. A sus 32 años estándar, poseía más espacio de acoplamiento que la mayoría de las personas del doble de su edad en este sector. Su reputación de arreglar cosas que otros no podían, especialmente tecnología alienígena que desconcertaba a la mayoría de los ingenieros humanos, le había valido contratos en 3 sistemas estelares, pero siempre había faltado algo fundamental. El silencio en su taller parecía hacerse más denso con cada año que pasaba, como si la gravedad artificial aumentara lentamente. El recuerdo afloró, como suele ocurrir involuntariamente. 3 años atrás, había estado regateando por componentes de hiperimpulsores en el mercado Nexus cuando su entusiasmo le llamó la atención. 3 jóvenes draconianas estaban cerca de un puesto. Sus escamas reflejaban la luz solar artificial de la estación como 2 tones esparcidos. La mayor examinaba metales raros con precisión experta. La hija mediana estaba absorta en una excitación. Había estado profundizando su conversación con un comerciante centauri sobre rutas comerciales, pero fue la más joven quien captó su atención. Estaba agachada junto a un robot de mantenimiento dañado, con sus elegantes cras ya manchados de fluido hidráulico, hablando en voz baja y tranquilizadora mientras sus hermanas la llamaban con impaciencia para que dejara de perder el tiempo con máquinas rotas. Sus cras se movían con precisión quirúrgica mientras ella reconectaba los circuitos dañados del robot con tiras de malla desgastada que había arrancado de su propio vestido ceremonial. Cuando finalmente se puso de pie, sus escamas estaban manchadas de aceite y su atuendo ceremonial arruinado. Pero sus ojos dorados reflejaban una satisfacción que persistió mucho después de que su transporte se desvaneciera en el vacío. Esa era la princesa Sirixia Dramore, a quien su padre había presentado como la más joven con un gesto despectivo desde su enorme ala, mientras que las placas faciales de su madre se habían arrugado en clara desaprobación.
Make recordaba la rapidez con la que la alejaron del robot dañado, como sus hermanas se rieron de sus escamas moteadas y su túnica ceremonial hecha jirones. Pero él observaba su rostro cuando ella creía que nadie la veía. Lo que vio allí lo atormentaba desde entonces. Una profunda soledad que parecía demasiado pesada para alguien tan joven, como si llevara cargas que no le correspondían. Ahora, mientras ajustaba una pantalla holográfica por tercera vez, Max se preguntaba qué habría sucedido en los años transcurridos desde aquel día. La comunicación oficial de Kaiser Drahmore había sido extrañamente entusiasta, casi apresurada. La mayoría de las familias draconianas requerían extensos intercambios culturales y comprobaciones de compatibilidad antes de considerar asociaciones entre especies diferentes. Sin embargo, el emperador había respondido a la petición de Max con una rapidez inusual. Los paneles solares artificiales cambiaron al modo nocturno, proyectando largas sombras sobre el suelo del taller. Mañana llegaría, y con ella llegarían las respuestas a preguntas que tal vez no quería plantear. Pero había algo que lo preocupaba más que cualquier otra cosa. En su recuerdo de ese día, aún podía ver la expresión en el rostro de la familia de Sirixia, no con el orgullo que los draconianos sentían por sus descendientes, sino como si ella fuera algo que había que soportar en lugar de apreciar. Lo que la había traído a su muelle, Max sospechaba, tenía menos que ver con la colaboración técnica y más con algo que su familia intentaba ocultar desesperadamente. 2 ciclos antes, la familia Drahmore se había reunido en su torre central. Los conspiradores planeaban una toma de posesión hostil. El emperador Drahmore sostenía el cristal de transmisión de Max en su enorme payaso, examinándolo por 4ª vez desde su llegada esa mañana. La emperatriz permanecía sentada rígida en su trono. Sus ojos violetas brillaban con lo que podría haber sido alivio. Una mecánica humana, dijo con su voz mesurada y de 2 tonos. Y una exitosa, según nuestra información. Su hija mayor, la princesa Aurelia, se inclinó hacia adelante con interés. El mismo Marcus Castellan que reconstruyó el sistema de propulsión de Altarion. Padre, ya debe de ser dueño de la mitad de las salas de reparación de este sector. Lo cual lo hace perfecto, añadió su hija mediana, la princesa NYX, con una risa que no delataba ninguna calidez. Pobre Crixia, no tenía ni idea de lo que se avecinaba, ¿verdad? El emperador dejó el cristal a un lado y miró hacia la parte trasera de la torre, donde Crixia se ocupaba de los viejos sistemas de archivo. No necesitas saber los detalles. Es mejor así. Las garras de Varara repiquetearon incómodas contra el suelo metálico. Hemos esperado 3 años por una oportunidad como esta. Durante 3 años, he tenido que verla convertirse en un problema cada vez mayor con cada ciclo. Madre, advirtió Aurelia, mirando hacia la puerta. Podría oírte. Déjala aquí, siseó Lara. Extendió las alas. Fácil. Esta chica solo ha traído vergüenza a este linaje desde que alcanzó la mayoría de edad. Lo cierto era que la princesa Crixiadra se había convertido en un problema, pero no como la mayoría de las familias dracónicas esperarían de su hija menor. Mientras sus hermanas habían aprendido a adoptar el porte imperial y a comportarse políticamente con astucia, Siria había desarrollado una desafortunada tendencia a la honestidad brutal. Cuando el gremio de comerciantes intentó manipular los precios del combustible para arruinar a los pequeños comerciantes, ella habló en una reunión pública. Cuando el ministro imperial de Defensa malversó fondos de presupuesto naval, Siria reunió pruebas discretamente y las presentó al Senado. Cada incidente, individualmente, era insignificante, pero juntos, se habían forjado una reputación que persiguió a la familia real como la espina de un cometa. Hace demasiadas preguntas, murmuró el emperador, entrecerrando los ojos. Siempre analizando, siempre cuestionando. Eso es impropio de una princesa de linaje real. NYX fue al portal de observación y observó cómo Sirix realizaba tareas de mantenimiento en uno de los ejes de potencia de la ciudadela. ¿Recuerdan el acuerdo comercial vulcano? Habríamos controlado todo el corredor de Tium si no hubiera empezado a investigar los estudios de impacto ambiental, asintió Aurelia Grimmead. O el incidente con el hijo del embajador Crack. Podríamos haber formado una alianza con toda la casta guerrera si no hubiera insistido en exponer sus modificaciones neuronales ilegales. La expresión de Vara se endureció. Sus ojos se oscurecieron casi por completo. Esta alianza resuelve todos nuestros problemas. Marcus Castellan opera 40 años luz de distancia, lo suficientemente lejos como para que su interferencia no afecte nuestras ambiciones políticas.
Y si está tan desesperado por obtener conocimientos técnicos draconianos como sugiere su mensaje, la mantendrá tan ocupada que no tendrá tiempo de causar problemas. El emperador guardó cuidadosamente el cristal de transmisión en su bóveda personal. Le informaremos del acuerdo mañana por la mañana. Tenía previsto partir en 2 ciclos, pero ninguno de los dos sabía que Siria flotaba justo frente a la entrada de la torre. Su oído draconiano superior captaba cada palabra que decían. Siria se pegó a la fría pared metálica frente a la torre. Sus 2 corazones latían con tanta fuerza que estaba segura de que su familia podía sentir las vibraciones a través del suelo. Las palabras volvieron a quedarse en su mente como escombros rebotando en una fuga en el casco. ¿Era la vergüenza un problema por resolver? Cerró sus ojos dorados e intentó respirar con calma. Una parte de ella quería irrumpir en la torre y exigir explicaciones por años de frío rechazo y evidente decepción. Pero otra parte, la parte que había aprendido a sobrevivir en una ciudadela, donde el afecto se racionaba como suministros de emergencia durante un asedio de guerra, le había aconsejado pensar estratégicamente antes de actuar. 3 años atrás, cuando ayudó al robot de mantenimiento dañado en el mercado Nexus, su madre le había arrancado el ala de la máquina y le había silbado que no profanaba a las princesas decentes con reparaciones de plátano. Sus hermanas habían llenado todo el camino a casa con comentarios sobre sus escamas manchadas, su túnica ceremonial rasgada y la suya. No había gastado ningún imperial, pero recordaba algo más de ese día. Un hombre alto y algo desaliñado, Efrachverlut, la había visto reparar el robot. Mientras su familia la miraba con su habitual mezcla de vergüenza e irritación, su expresión había sido diferente, pensativa, casi apreciativa. Era Marcus Castellan, aunque no supo su nombre hasta mucho después, cuando otros hombres mencionaron al mecánico humano, que podía reparar cualquier cosa, incluso tecnología que desconcertaba a los mejores ingenieros de 3 especies diferentes. Xia oyó el crujir de unas garras en el suelo metálico y voló rápidamente al otro lado de la ciudadela antes de que apareciera su familia. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar, para decidir cómo manejar esta nueva información. La habitación de su abuela estaba silenciosa y sombría. El control de temperatura estaba configurado para replicar el crepúsculo de su mundo ancestral. El antiguo Dragonus yacía acurrucado en su plataforma caliente, con sus pulmones respirando a un ritmo constante, mientras los recuerdos de las antiguas guerras lo corroían. Siria se acomodó a su lado. Tocó suavemente las escamas opacas de su abuela con un ala. La oía hablar. «Abuela», continuó, aunque sabía que la anciana ya no podía responder. Estaba tan perdida en esa última hibernación que precedió al gran sueño. Me envían a trabajar con una humana a la que nunca he conocido realmente. Todo porque creen que he causado demasiados problemas. Pensó en el acuerdo comercial vulcaniano que su familia le había prohibido ignorar y en el daño ambiental que habría causado en 3 lunas habitadas. Pensó en el hijo del embajador Crack y sus modificaciones ilegales, cómo lo habían vuelto loco poco a poco mientras su padre lo ocultaba por motivos políticos. Quizás había hecho demasiadas preguntas. Quizás había visto cosas que era mejor dejar inexploradas. Pero había visto a su padre sacudir a los Kryn con criaturas que sumieron colonias enteras en la pobreza, y a su madre sonreír dulcemente mientras contaba los créditos que había ganado con el sufrimiento ajeno. El aleteo de alas en el pasillo la incorporó. Mañana por la mañana le hablarían de Marcus Castellan y el acuerdo de asociación, esperando que aceptara su decisión con la obsequiosa gratitud que nunca se había merecido. Pero Siria Dramore había pasado 25 años discerniendo la verdad tras las palabras de los seres, y tuvo que fingir que no veía lo que tenía delante. La mañana siguiente amaneció con el crepúsculo artificial que marcó el cambio de ciclo en la ciudadela. Siria se sentó en la plataforma de alimentación mientras su padre se aclaraba la garganta con un dramatismo innecesario y le daba la noticia que ya había oído a través de las delgadas paredes. Asintió en los momentos oportunos, hizo las preguntas previsibles y aceptó sus explicaciones con la silenciosa resignación que conocían de su hija menor. Marcus Castellan es un ingeniero capaz, dijo el emperador. Su mirada no se cruzó con la de ella. Aprenderás mucho sobre tecnología humana, y es hora de que contribuyas al imperio más allá de tus obligaciones actuales, añadió Lara con forzada alegría. 25 años es bastante mayor, y aún vives en la ciudadela real sin un puesto digno. Aurelia y NYX intercambiaron miradas desde el otro lado de la plataforma, con expresiones cuidadosamente neutrales. Habían perfeccionado el arte de parecer inocentes mientras se tramaban crueles planes. Era una habilidad que Criexia había observado en ellas a lo largo de los años, a través de pequeñas traiciones y calculadas bondades.
Cuando llegó el transporte, las pertenencias de Siria estaban empaquetadas en 3 pequeñas cápsulas. Su familia se había reunido en la plataforma de lanzamiento para despedirla. Sus sonrisas eran tan brillantes y vacías como estrellas apagadas. El piloto de transporte, un gruñón Rilon, la ayudó a cargar las cápsulas e hizo un gesto hacia el compartimento de pasajeros. Mientras la familiar ciudadela desaparecía tras ellos, pensé que Siria no pensaba en lo que dejaba atrás, sino en a dónde iba. Lo cierto era que Marcus Castellan la fascinaba de una forma que no podía explicar. Recordaba su rostro de aquel día. Nexus Marquette la miró fijamente mientras caminaba a su lado. Se había arrodillado junto al robot dañado, mientras que todos los demás solo habían visto la ropa ceremonial destruida y el comportamiento indecoroso. Había algo más en su expresión. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. El sistema de navegación del transportador indicó que se acercaban después de 2 ciclos ACE-7 completos. El edificio emergió de la oscuridad como un pequeño pueblo, más grande de lo esperado, pero de alguna manera acogedor en lugar de intimidante, atracando. Las luces guiaron su camino, y la luz cálida se derramó de las ventanas de observación hacia el vacío. Max salió de la estación incluso antes de que el transportador se bloqueara por completo en su lugar. Sus movimientos eran cautelosos pero ansiosos. Era más alto de lo que recordaba. Su cabello castaño un poco más largo e igual de despeinado. Su rostro, marcado por años de duro trabajo, pero sus ojos tenían el mismo tono avellana cálido que recordaba, escudriñándola con una intensidad que hizo que sus escamas brillaran involuntariamente. «Princesa Dramore», dijo, dando un paso adelante para ayudarme a salir de la camioneta. Su mano era cálida sobre su antebrazo escamoso, lo suficientemente fuerte como para sostenerla, pero lo suficientemente suave como para hacerla sentir segura y sin restricciones. «Señor Sillon», respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, algo sucedió entre ellos, una chispa de evaluación mutua que se sintió como el comienzo de una conversación honesta una vez más. Pero mientras la piloto conducía su cápsula, llamada Luti Mexi, a la estación, Siria no podía quitarse la sensación de que su llegada había puesto en marcha algo que cambiaría sus vidas de maneras inimaginables. La estación de Max no se parecía en nada a lo que Cyrix había esperado. El taller principal contenía equipo diseñado para la eficiencia en lugar de la estética, estantes llenos de componentes cuyos contenedores desgastados sugerían que habían sido usados y reutilizados en lugar de simplemente exhibidos, y una vasta sala de diagnóstico que exudaba sofisticación funcional. Parecía una casa construida por alguien que valoraba la sustancia sobre la apariencia. «¿Tienes hambre?», preguntó Mac, dejando sus cápsulas cerca del ascensor a las habitaciones de invitados. «Tengo configuraciones de síntesis de proteínas para la mayoría de las especies, incluyendo los requisitos nutricionales extremos de los dragones». Ella asintió, sorprendida por lo hambrienta que estaba. El largo viaje la había dejado rígida y cansada, pero la tranquila presencia de Max era extrañamente reconfortante. Con una eficiencia experta, se movió por la pequeña cocina de su taller, programó el sintetizador y preparó 2 comidas que olían realmente apetitosas. Una rareza para la comida sintética. Comieron en un cómodo silencio durante los primeros minutos, pero Siria era muy consciente de que la observaba desde el otro extremo de la pequeña mesa. No con la mirada escrutadora que algunas criaturas dirigen a los draconianos, como si evaluaran su poder o peligro, sino con genuina curiosidad, como si intentara resolver un rompecabezas que le parecía verdaderamente interesante. «Tu familia habló muy bien de ti», dijo finalmente, aunque algo en su tono delataba que estaba comprobando la veracidad de esa afirmación. Siria dejó los cubiertos y lo miró directamente a los ojos. «¿En serio?» Más se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. «No, la verdad es que no. Tu padre quería encargarse de todo, pero habló muy poco de ti personalmente. Tu madre mencionó que eras técnicamente competente», repitió Siria, con un sabor a por favor en la boca. «Es una forma diplomática de decir discreta, ¿no?» Max, con sus ojos color avellana fijos en ella. «Te recuerdo del Nexus Market U hace años. Te despojaste de tus propias túnicas ceremoniales para reparar un robot de mantenimiento dañado mientras tu familia te ordenaba que lo dejaras en paz. Eso no me pareció discreto». El calor inundó las escamas de Cerxia, haciéndolas brillar desde la obsidiana hasta un violeta intenso. «¿Te acuerdas de eso?» Recuerdo haber pensado. Alguien que arruinaría ropa ceremonial que probablemente valdría 3,000 créditos para reparar una tabla que valdría quizás 50 era alguien que necesitaba ser más conocido. Hizo una pausa.
Su expresión se tornó más seria. También recuerdo lo rápido que tu familia lo sacó de ese barco, como si tu compasión fuera algo de lo que avergonzarse. Silas se sintió que algo empezaba a aflojarse en su pecho. Durante 3 años, había creído que este incidente era solo otro ejemplo de su fracaso en cumplir con las expectativas de su familia. La idea de que alguien la hubiera estado observando y hubiera reconocido su valor en lugar de su decepción era casi demasiado para ella. ¿Por qué pediste a alguien de mi familia?, preguntó. ¿Por qué al Imperio del Dragón, precisamente? Matchquig hizo una larga pausa. Sus dedos trazaron patrones sobre la mesa de metal. Porque buscaba a alguien real, alguien que viera el universo como realmente es, no como deseamos que sea. Tu familia es conocida por tener hijas brillantes y políticamente astutas. Pero ese día en el mercado, me di cuenta de que no me interesaban las personas brillantes y políticamente astutas. Él la miró, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. A mí me interesaba la honestidad. A la mañana siguiente, Siria despertó con el sonido de Max moviéndose suavemente en el taller de abajo. La tenue luz de las estrellas se filtraba por la ventana de la habitación de invitados, y por un momento se quedó quieta, intentando comprender dónde estaba y por qué se sentía menos aterrador de lo que esperaba. Rápidamente, se puso su traje de vuelo más sencillo y encontró a Mac en la terminal de diagnóstico, ya inmerso en el trabajo de lo que parecía ser un sistema de navegación andromedano dañado. Él levantó la vista cuando ella entró, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño, y una sensación cálida la recorrió al verlo desprevenido en ese momento. «¿Café?», ofreció, extendiendo una taza humeante. «Solo una advertencia. Es una bebida humana que la mayoría de las otras especies encuentran repulsiva». «Lo probaré», dijo, tomando la taza con cuidado entre sus garras. El líquido era ciertamente amargo, pero había algo extrañamente agradable en su calor y en cómo agudizaba sus sentidos. «Te levantas temprano». «El trabajo en la estación empieza antes de que se recupere el tráfico», dijo, volviendo al sistema de navegación. «Pero no tienes que ceñirte a mi horario. Este acuerdo es para beneficiarnos a ambos, no para complicarte la vida». Siria lo observó trabajar, notando la intensidad concentrada en su expresión, la precisión experta de sus manos al deslizarse sobre los delicados componentes. «¿Qué espera exactamente obtener de esta colaboración, señor Castellan?». Lo miró. Algo insondable cruzó su rostro. «Llámame Mac. Y es una buena pregunta». Dejó las herramientas y se giró completamente hacia allí. «He pasado los últimos 7 años construyendo este lugar desde cero. Buena ubicación, sólida reputación, suficiente negocio para una operación mucho mayor. Pero ha sido un trabajo solitario, lo suficientemente solitario como para trabajar con una desconocida. Quizás la estoy mirando directamente a los ojos. O quizás solo espero que no siga siendo una desconocida por mucho tiempo». La forma en que lo dijo hizo que Siria se sonrojara. Había esperado que este acuerdo fuera puramente práctico. Una relación de negocios que beneficiaría su experiencia y la mantendría alejada de su familia. No había esperado esta cortesía considerada, este interés genuino en el matrimonio, no en lo que ella podía ofrecer. «¿Puedo preguntarte algo?», preguntó Max con voz seria. «Claro, ayer, cuando te ayudé a bajar de la furgoneta. Me miraste como si estuvieras sopesando si podías confiar en mí, como si hubieras aprendido a tener cuidado en quien confías». Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tenía razón. Siria dejó su taza. Su apetito había regresado de repente. El momento había pasado. La pregunta era demasiado directa, demasiado cercana a las verdades que había aprendido a ocultar durante años. «He descubierto que los seres a menudo quieren cosas de ti que no piden directamente. ¿Y qué crees que quiero de ti?». La pregunta flotaba entre ellos como un desafío. Siria miró sus ojos color castaño y reconoció algo que aceleró sus corazones. No cálculo ni hambre, sino curiosidad genuina, mezclada con algo que podría haber sido esperanza. «Todavía no lo sé», dijo con sinceridad, «pero no creo que eso sea lo que mi familia esperaba de ti». Macria se inclinó sobre la mesa y rozó suavemente su mano escamosa con la suya. Su piel estaba cálida y áspera por años de trabajo mecánico, pero su tacto era cuidadoso y respetuoso. «¿Y si te dijera que lo que más quiero es alguien que me diga la verdad, incluso cuando sea incómodo? Alguien que observe una situación y vea lo que realmente hay, en lugar de creer lo que conviene en el momento». Siria jadeó. Estas eran precisamente las cualidades que su familia había intentado reprimir durante años. Las mismas cualidades que la habían convertido en un problema a resolver, en lugar de una hija a la que amar. «Entonces diría que quizás hayas tomado una mejor decisión de la que pensabas».
Después del desayuno, Macria le mostró la estación. La atmósfera artificial estaba perfectamente calibrada, impregnada del tenue aroma metálico del aire reciclado, mezclado con aceite de máquina y electrónica. Caminó a su lado mientras se le señalaba los diversos hangares, almacenes y plataformas donde atracaban las naves de los clientes. Esperaban reparaciones. Es más grande de lo que esperaba, dijo, observando un equipo de droides de mantenimiento trabajando en un carguero terrano. ¿Cuánto tiempo te llevó construir esto? 7 años, respondió Mac con un dejo de orgullo en la voz. Todo había comenzado con nada más que un contrato a tiempo parcial para una plataforma de atraque destartalada y una buena dosis de determinación estura. Se detuvieron ante una ventana que daba a la sala principal de reparaciones. Siria apoyó las garras en la barandilla, saboreando el simple placer de un trabajo significativo. Tras años soportando el peso de las expectativas de su familia y la opresiva atmósfera política de la ciudadela, el trabajo honesto en la planta baja fue un alivio bienvenido. Max estaba lo suficientemente cerca como para sentir su calor corporal, lo suficientemente cerca como para detectar el aroma a café y aceite de máquina que parecía seguirlo, diferente del incienso ceremonial de la corte del dragón, pero de alguna manera más real, más honesto. ¿Puedo decirte algo?, preguntó, con la voz más grave de lo habitual. Por supuesto, no elegí a tu familia por casualidad. Mark se volvió hacia ella con expresión seria. Hace 3 años, después de aquel día en el mercado Nexus, investigué un poco. Así fue como aprendí sobre el dragón, la estructura política del imperio, los negocios de tu familia. Siria sintió que sus escamas se contraían a la defensiva. ¿Qué investigación? Investigación que reveló que su padre estaba involucrado en algunos acuerdos comerciales cuestionables. Nada explícitamente legal, pero tampoco del todo ético. Los ojos color avellana de Max recorrieron su rostro. También supe que fueron ellos quienes descubrieron algunos de esos tratos, a veces con un coste considerable para la reputación política de su familia. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Siria con una claridad cristalina. No querían un socio tecnológico, querían a alguien que pudiera darles información sobre las prácticas comerciales de mi padre. Eso es lo que pensaba, dijo Max en voz baja primero y ahora. En lugar de responder con palabras, levantó la mano y le tocó suavemente el rostro. Su áspero pulgar recorrió las delicadas escamas de su mejilla. El gesto fue tan suave, tan inesperado, que Sirixia se quedó sin aliento. Se inclinó ante su toque, cerrando sus ojos dorados por un instante. Bueno, dijo, en algún momento entre ayer y esta mañana, dejé de ocuparme de los asuntos de tu padre y empecé a cuidarte a ti. Tu verdadero yo no es lo que podrías saber o decirme, sino quién eres cuando nadie te ve. Cuando Criexia abrió los ojos, Mala miró con una intensidad que hizo que sus escamas brillaran involuntariamente, del negro al morado oscuro. ¿Y quién soy yo cuando nadie me ve? Alguien lo suficientemente valiente como para arreglar las cosas rotas, incluso cuando su familia lo desaprueba. Alguien lo suficientemente honesto como para alzar la voz en lugar de los demás. Alguien hermosa de una manera que no tiene nada que ver con los estándares draconianos tradicionales. La palabra hermosa flotaba entre ellos. Nadie la había llamado hermosa antes, no de una manera que importara. Sus escamas no eran de la obsidiana pura de sus hermanas. Sus alas no estaban tan perfectamente formadas. Su porte carecía de su gracia imperial natural. ¿Qué pasa ahora?, susurró. La mano de Max. Su piel aún estaba cálida contra su mejilla. Su pulgar trazó el borde donde sus escamas se unían al tejido más suave de su mandíbula. Ahora decidimos si queremos que esto sea así. Criexia cubrió la mano de Max con su garra, con cuidado de no perforarle la piel. El simple roce envió calor a través de sus corazones y hasta las puntas de sus alas. Por primera vez en su vida, se sintió realmente vista por otro ser. «Quiero esto», dijo con voz agria, «apenas más que príncipes. Quiero que esto sea real, Max». Sus ojos se oscurecieron y se acercó hasta que apenas hubo espacio entre ellos. «¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás con desconocidos que tengan algún arreglo conveniente». En lugar de responder con palabras, Siria bajó la cabeza y presionó su hocico suavemente contra su frente, el equivalente draconiano a un beso. Fue suave, tentativo al principio, pero cuando Max la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí, el gesto se profundizó en algo que le hizo sentir como volver a casa después de años de vagar como aprendiz. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Mac apoyó la frente en su hocico. «Tengo que decirte algo», dijo.
Lo que sea que te haya traído aquí, sean cuales sean las razones de tu familia para enviarte, ya nada de eso me importa. No eres una carga ni un problema que resolver. Eres justo lo que he estado buscando, sin poder nombrarlo. Las lágrimas brotaron de los ojos dorados de Crixia, pero eran lágrimas de alivio, no de tristeza. Me enviaron lejos porque pensaban que era demasiado difícil, demasiado testaruda, demasiado descuidada para exponer sus negocios turbios. Estaban desesperados por deshacerse de mí. Estaban dispuestos a usarme como una broma cruel para un ser humano desesperado. Entonces me dieron el mejor regalo que podían haberme dado, dijo Max, acariciando suavemente las suaves escamas de su cuello. Su pérdida es mi ganancia. ¿Qué hay de tu plan original? La información sobre los negocios de mi padre. Max sonrió, y había algo casi juvenil en su expresión. Tengo todo lo que necesito. Aquí tienes. Deja que tu padre se encargue de sus turbios negocios. Tengo un trabajo honesto, una buena posición y ahora un socio brillante, lo suficientemente valiente como para decirme cuando me equivoco. Eso podría ocurrir más a menudo de lo que esperas, advirtió Siria, aunque para sus adentros exhaló una risa laconiana. Cuento con ello. 3 semanas después, sellaron su alianza con el magistrado del sector. A la ceremonia asistió el equipo de reparación de Max, una mezcla de humanos, un ingeniero vulcano y 2 mecánicos andromedanos. La familia Dramore no los felicitó, no mostró ningún aprecio porque su hija menor encontrara la felicidad 40 años luz de su ciudadela. Pero a Crixia no le importó. Había encontrado su lugar con un hombre que valoraba su honestidad más que a linaje. Sus habilidades técnicas superaban sus conexiones políticas. Su verdadero yo superaba el rol que se esperaba de ella. Su colaboración rápidamente se volvió legendaria en el sector. La capacidad de Max para comprender la tecnología humana, combinada con la comprensión intuitiva de serie de los sistemas alienígenas, les permitió realizar reparaciones que otros consideraban imposibles. Más aún, trabajaba con una sincronización que parecía casi telepática. Donde Max identificaba problemas estructurales, Crixia veía problemas con el flujo de energía. Donde ella encontraba soluciones teóricas, él descubría aplicaciones prácticas. 6 meses después de su colaboración, recibieron una misión que lo cambiaría todo. Una nave abandonada había sido descubierta a la deriva en los confines del sistema. Albergaba tecnología antigua, anterior a todas las civilizaciones conocidas. El Consejo Arqueológico quería que la investigaran, pero todos los equipos con los que se habían topado no habían logrado siquiera poner en funcionamiento sus sistemas básicos. Crixia estaba en las profundidades de la nave. Sus escamas lo facilitaban. Soportó una radiación que habría matado a un humano al encontrarla. No solo una fuente de energía, sino un repositorio de datos que contenía mapas estelares, especificaciones técnicas y algo más. Registros de una antigua alianza entre los primeros humanos y los predecesores del Imperio Dragón. MCK, llamó por el comunicador. Su voz temblaba de emoción. Tienes que ver esto. Minutos después, apareció con un traje de radiación, su rostro apenas visible a través del visor del casco. Ella lo condujo a la pantalla principal, que podía activar, y le mostró los registros históricos que demostraban que humanos y dragones habían sido aliados, no solo en el comercio o la política, sino también en la investigación, en el descubrimiento, en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de las 2 especies podría haber logrado sola. Tu gente y la mía, dijo. Sus ojos dorados brillaban con el descubrimiento. Estábamos destinados a trabajar juntos. Está literalmente en nuestra historia. Se midió el casco. Al diablo con la radiación, dijo, acercándola. Podría habértelo dicho hace 6 meses, dijo, presionando su frente contra su hocico. Hay cosas que simplemente se saben. El descubrimiento la hizo famosa en todo el espacio humano y en el Imperio Dragón. Ni siquiera la familia de Siria podía ignorar la importancia de su descubrimiento. El propio emperador Dramore envió un mensaje ofreciéndole restaurar su lugar en la familia real y darle la bienvenida con todos los honores a la ciudadela. Siria y Mar observaron juntos el mensaje holográfico en su taller. La imponente figura de su padre prometía riqueza, estatus y poder si antes regresaba a casa y compartía su descubrimiento con el imperio. ¿Qué te parece?, preguntó Mark al terminar el mensaje, aunque la abrazó con fuerza como si ya supiera la respuesta. Siria borró el mensaje con un zarpazo decisivo. Creo que estoy justo donde debo estar. Pasaron 2 años.
Su estación evolucionó de una exitosa huella de reparación a un centro vital para la colaboración interespecies en ingeniería. Ingenieros de docenas de mundos acudieron para aprender de ellos, para comprender cómo dos seres de especies tan diferentes podían trabajar juntos en tan perfecta armonía. Pero el verdadero cambio residía en cómo habían crecido juntos. Mark había aprendido a interpretar los sutiles cambios en las escamas de Crixia que delataban su estado de ánimo. Púrpura cuando estaba contenta, azul intenso cuando estaba absorta en un problema, ese particular tono plateado cuando estaba divertida. Siria había aprendido que el silencio de Max no era retraimiento, sino contemplación, que su tendencia a trabajar toda la noche significaba que le apasionaba un proyecto, no que lo estuviera evitando. También habían aprendido a afrontar los desafíos únicos de su relación intersexual. Los dragones no procesaban el afecto como los humanos, pero habían encontrado su propio lenguaje. Su ala descansaba sobre mientras trabajaban. Su mano se deleitaba con sus escamas mientras revisaban los esquemas. La forma en que se movían por el taller, como dos estrellas en órbita perfecta. El mensaje de la ciudadela Dramore nos llegó el día que Man llamó aniversario, 2 años después de la llegada de Crixia a la Estación 7. Pero esta vez no era de sus padres, sino de sus hermanas. Aurelia y NYX aparecieron en holograma, con sus escamas impecablemente pulidas, su postura aún implacablemente precisa, pero algo en sus expresiones había cambiado. Siria comenzó, dijo Aurelia, con la voz desprovista de la condescendencia habitual. Tenemos algo que decirte, la verdad sobre por qué padre te envió lejos. Ma comenzó a terminar el mensaje, pero Crixia lo detuvo con un suave toque de su ala. Déjala hablar. Crixia dio un paso al frente, con sus ojos violetas inusualmente serios. Había una profecía de la abuela antes de que cayera en su hibernación final. Dijo que la hija menor destruiría el poder de la familia o lo transformaría en algo más grande. Padre y madre tenían miedo. Tenían miedo del cambio, continuó Aurelia. Así que te enviaron lejos, creyendo que la distancia impediría que la profecía se hiciera realidad. Pero Serixia, lo que has descubierto, lo que has construido con tu humana, ya lo está cambiando todo. Las viejas alianzas entre nuestra especie se están renovando. El aislamiento que nuestros padres crearon por razones políticas se está desmoronando. Y nos alegramos, añadió Nisnel. Durante 2 años hemos observado lo que has logrado. Hemos visto la verdad que nos has mostrado una y otra vez. Los tratos cuestionables de padre fueron expuestos no por ti, sino por otros que aprendieron a ser valientes con tu ejemplo. El imperio está cambiando, volviéndose más honesto, más abierto. La expresión de Aurelia se suavizó de una manera que Sirixi nunca antes había visto. Nos hemos sentido honrados. Hermana, todos nosotros. Tú no eras el problema. Eras la solución que éramos demasiado orgullosos para ver. El mensaje terminó, dejando a Mark y Siria en un taller silencioso. Fuera de las ventanas de observación, naves de docenas de especies diferentes surcaban las rutas marítimas, testimonio de la cooperación que habían ayudado a fomentar. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mac, observando su rostro. Siria reflexionó un buen rato y luego extendió las alas, lo que Mac había aprendido que era el equivalente a encogerse de hombros. Me siento libre. Durante 25 años cargué con la amarga decepción. Ahora entiendo que nunca se trató de mí. Se trataba de su miedo y de la profecía. Se giró hacia él, con sus ojos dorados brillando de diversión. ¿Crees en las profecías, Mag? Creo en elegir nuestro propio camino, dijo él, acercándola. Profecía o no, construimos esto juntos. Sí, asintió ella, rodeándolo con sus alas. Lo hicimos 5 años después. La primera mañana después de la llegada de Serixia a la Estación 7, estuvieron juntos en la plataforma de observación de sus instalaciones ampliadas. Lo que comenzó como una simple reparación se había convertido en una estación espacial que albergaba la primera academia técnica de los Intersis, donde seres de toda la galaxia aprendían no solo sobre tecnología, sino también sobre cooperación, comprensión y el poder de la comunicación honesta. Mac tenía canas en su cabello castaño, prematuras, pero fruto de años de trabajo duro y de los intentos de Nick Clamp por resolver problemas irresolubles. Las escamas de Siria habían adquirido el brillo más profundo que acompaña a la madurez de un dragón, y su vuelo se había fortalecido gracias a años de trabajo en gravedad cero. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Mark, una pregunta que se había convertido en tradición. Serixia contempló el paisaje que tenían ante ellos. Naves del Imperio Dragón atracaban pacíficamente junto a naves humanas. Naves de investigación vulcanianas.
Intercambiaron datos con investigadores andromedanos, en medio de todo, su estación. Un faro de lo que era posible cuando diferentes especies preferían la comprensión al aislamiento. Solo que mi familia tardó 3 años en enviar el primer mensaje, dijo, repitiendo inconscientemente la respuesta de años atrás. Bueno, dijo Max, acercándola a ella como habían perfeccionado con los años. Cuidadoso con sus alas, atento a sus escamas, pero lleno de afecto genuino. Hemos recuperado el tiempo perdido. Un Gorn señaló una transmisión entrante. Mac activó la pantalla, revelando al mismísimo Kaiser D'Amore. El enorme dragón parecía mayor. Sus escamas se habían desvanecido con la edad. Pero había algo en sus ojos que Cyrix nunca antes había visto. Orgullo genuino. Hija, dijo, y la palabra tenía un significado que nunca antes había tenido. Quiero visitar tu estación para ver lo que has construido y disculparme. Siria sintió la mano de Max cerrarse alrededor de su brazo escamoso, una silenciosa señal de apoyo. Miró la foto de su padre, luego la floreciente estación que la rodeaba, y tomó una decisión. Eres bienvenido a visitarme, padre, pero entiende. Este es mi hogar ahora, nuestro hogar. Vienes como invitado, no como emperador. La expresión del viejo dragón osciló entre diferentes emociones antes de asentarse en algo que podría haber sido respeto. Lo entiendo y lo entiendo. Tu madre te manda recuerdos. Dice que debería decirte que se equivocó. Todos lo hicimos. Tras terminar la transmisión, Mac y Silla permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas pasaban lentamente por su ventana. Habían creado algo que ninguna de las dos especies podría haber imaginado. No solo un negocio exitoso o una maravilla tecnológica, sino un puente entre mundos. Prueba de que las diferencias pueden fortalecer las alianzas en lugar de debilitarlas. ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta de algo, dijo Max de repente. ¿Qué es esto? Tu familia te envió aquí porque creían que eras la hija fea, la niña problemática que debían ocultar. Pero Siria, eras justo lo que necesitaba. Brillante, honesta, lo suficientemente valiente como para ser tú misma, aunque te costara todo. Siria resonaba con una risa que vibraba a través de los paneles del techo, y me enviaron a mí, supuestamente una persona desesperada que aceptaría cualquier novia dragón que pudiera conseguir. Pero tú también eras justo lo que yo necesitaba. Alguien que conociera a mi Verder cuando mi propia familia no pudo. Su ingenio se convirtió en nuestra buena fortuna, dijo Max con una sonrisa. El mejor chiste, asintió Seriexia, extendiendo un ala para traerlo hacia su cálido abrazo. Es aquel en el que todos ganan al final. Mientras las estrellas fuera de su estación continuaban su danza eterna, Mac y Seriexia regresaron a su taller. Aún quedaban reparaciones por hacer, secretos por descubrir, puentes por construir entre especies que habían olvidado cómo confiar las unas en las otras. Pero los enfrentarían juntos, un humano y un dragón que habían encontrado el uno en el otro no lo que esperaban, sino exactamente lo que necesitaban. La vieja profecía resultó ser cierta. La hija menor, en efecto, había transformado el poder de su familia, no destruyéndolo, sino mostrándoles una fuerza diferente, la que reside en la honestidad, en la colaboración, en elegir el amor por encima de la política y la verdad por encima de la conveniencia. Y en un universo inconmensurablemente vasto e incomprensible, donde miles de especies luchaban por comprenderse, la historia de una princesa dragón considerada tan difícil y un mecánico humano considerado desesperado se convirtió en leyenda, no un cuento de hadas de príncipes perfectos y princesas hermosas, sino algo mejor, una historia real de dos seres que eligieron, para verse con claridad, y al hacerlo, cambiaron la galaxia para siempre. La Estación 7 continuó creciendo, añadiendo nuevas áreas, dando la bienvenida a nuevas especies y resolviendo nuevos problemas. Pero en el fondo, en el taller original donde todo empezó, Mark y Siria continuaron su trabajo. Codo con codo, escama y piel, ala y mano, construyeron el futuro, reparación tras reparación. Cada mañana, cuando los paneles solares artificiales cambiaban a su ciclo diurno, se preparaba MC Café mientras Siria realizaba diagnósticos en las reparaciones automatizadas nocturnas. Desayunaban juntos, comentaban los proyectos del día, debatían soluciones a problemas técnicos, ocasionalmente discutían sobre la mejor manera de abordar una reparación particularmente complicada. Para los forasteros, podrían haber parecido una pareja extraña, el mecánico desaliñado y la princesa dragón con escamas grabadas por años de duro trabajo, pero quienes los conocían sabían que eran una pareja improbable. Su historia era prueba de algo profundo, que a veces los mejores regalos se dan como bromas.
Las mejores alianzas surgen de las circunstancias más improbables, y las historias de amor más hermosas son aquellas en las que ambos seres son libres de ser quienes realmente son. El emperador dragón, en efecto, había enviado a su hija como una broma, creyendo que se libraba de un problema mientras agobiaba a un humano desesperado. Pero al final, la broma le salió mal, pues al intentar deshacerse de lo inservible, había entregado su mayor tesoro, una hija cuya honestidad, brillantes y maternidad cambiarían la relación entre las dos especies e iluminarían el camino para las generaciones venideras. Y Marcus Castellan, el mecánico humano que buscaba un socio técnico, recibió algo mucho más valioso, no solo un ingeniero brillante, no solo un valiente buscador de la verdad, sino un verdadero socio en el sentido más estricto de la palabra. Alguien que no lo veía como un hombre desesperado que vivía por encima de sus posibilidades, sino como una alma gemela, que comprendía que lo más importante del universo no se mide en dinero ni poder político, sino en la conexión honesta entre dos seres que eligieron verse con claridad. Su historia se extendió por el espacio humano y el reino del dragón, llevada por comerciantes y viajeros, quizás embellecida en su relato, pero verdadera en esencia. Dio esperanza a otras parejas improbables, coraje a quienes sus familias consideraban inadecuados y la prueba de que la mayor sabiduría del universo a veces reside en darnos justo lo que necesitamos presentándolo como lo que otros toman por nuestro propio mérito. Y así, a 40 años luz de la ciudadela flotante del Reino del Dragón, en una estación que había evolucionado de un simple taller de reparaciones a un faro de cooperación interespecies, Mac y Seria continuaron su trabajo. Construyeron, repararon, descubrieron y demostraron cada día que el amor no se trataba de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien cuyas imperfecciones complementaran a la perfección las suyas. La broma, al final, se había convertido en una historia de amor, y la historia de amor en una leyenda, y la leyenda, como todas las leyendas, era el comienzo de algo aún mayor, un futuro donde las fronteras entre especies importaban menos que los lazos entre individuos, donde la honestidad se valoraba más que la política, y donde dos seres de mundos diferentes podían crear algo que les pertenecía por completo. Al final, la cruel broma del emperador dragón se había convertido en el mayor regalo del universo, no solo para Mais y Dixia, sino para todos los que escucharon su historia y se atrevieron a creer en ella, además de encontrar a su pareja perfecta, su hermoso problema, su inesperada solución a una pregunta que ni siquiera sabían que se estaban haciendo. Y en el taller de la Estación 7, al comenzar su nuevo día, Mac y Serixia trabajaron codo con codo, construyendo honestamente su futuro día tras día. Demostraron que a veces la mejor respuesta a una broma cruel es transformarla en algo tan hermoso que incluso quienes pretendían hacerle daño solo pueden observar con asombro lo que su crueldad ha creado sin querer. M.